Reseña de Historia de dos ciudades de Charles Dickens. La obra maestra que recrea la mayor revuelta social del siglo XIX desde las dos ciudades que alumbraban al mundo. Llego a esta novela como se llega a los clásicos. Tras cruzarme con ella infinidad de veces y sin saber muy bien qué te hace decidirte un día tras haberlo ignorado otros muchos. Pero aquí estoy, con mi primer Dickens y deseando que abran las librerías para comprar Grandes Esperanzas o David Copperfield. Dickens y yo nos hemos mantenido prudentemente alejados. Y digo prudentemente porque nunca he querido alejarme demasiado de él. La época victoriana siempre me ha parecido muy novelesca. Me gusta la Inglaterra del siglo XIX, sus formas y sus normas, sus miedos, sus aristocracias y los clubes ingleses que me descubrió Willie Fogg. Tardé más en reconocer a Phileas Fogg, pero la puerta de la época victoriana me la abrieron Stevenson's La Isla del Tesoro y Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y Carol, Alicia en el País de las Maravillas. Y desde entonces, con Dickens en el rabillo del ojo, he ido acercándome a él sin prisa, pero sin pausa, porque empezar con Historia de dos ciudades no hay una razón aparente, o quizás sea que últimamente había oído hablar mucho de sus archiconocidos inicios. Eran los mejores tiempos, eran los peores tiempos, era el siglo de la locura, era el siglo de la razón, era la edad de la fe, era la edad de la incredulidad, era la época de la luz, era la época de las tinieblas, era la primavera de la esperanza, era el invierno de la desesperación. Lo teníamos todo, no teníamos nada. Íbamos directos al cielo, íbamos de cabeza al infierno. Era, en una palabra, un siglo tan diferente del nuestro que, en opinión de autoridades muy respetables, solo se puede hablar de él en superlativo, tanto para bien como para mal. En Historia de dos ciudades, Dickens recrea los inicios de la revuelta social y política que repuso la Revolución Francesa. La historia se desarrolla entre Londres y París. La primera ciudad simbolizaría de algún modo la paz y la tranquilidad, la vida sencilla y la ordenada, mientras la segunda representaría la agitación, el desafío y el caos, el conflicto entre los mundos en una época en la que se anuncian drásticos cambios sociales. El inicio de la revolución está tan bien narrado que las páginas apestan a sangre y mugre, a sudor y lágrimas, a rabia y a odio. 7 cabezas sangrientas, 7 presos llevados en volandas, las llaves de las 8 torres de la fortaleza maldita, algunas cartas, algunos recuerdos de antiguos cautivos muertos de desesperación. He aquí lo que escoltaban el 14 de julio de 1789, los pasos ruidosos del arrabal de Saint-Antoine. Es inquietante pensar que si Dickens viviera hoy, quizás volvería a escribirla y la ambientaría igualmente en Londres y en París. En Londres de Brexit y su tensa calma, y el París de los chalecos amarillos. Y por si queda alguna duda, Dickens rechaza la violencia en sus dos formas, tanto en su forma popular por las masas, como en su forma institucionalizada, como es el miedo y la subyugación. Encuentra una sin sentido ambas opciones y lo representa especialmente bien en el encuentro que tienen al final del libro la señora Pross y de Farg, representando la lucha del pueblo contra el pueblo, el mayor sinsentido de todos. Los protagonistas de Historia de dos ciudades no son ni miserables ni privilegiados, son seres ambiguos con sus vicios y sus virtudes, esclavos de una desigualdad social heredada y por lo tanto asumida. Todos tienen problemas, inquietudes y miedos.
algunos siendo diplomáticos de un banco inglés, el señor Lorry, y otros regentando una taberna en un suburbio parisino, el señor Defarge. Cierto, pero todos tienen sus luces y sus sombras. Los protagonistas de esta historia son Lucía Manet, de un médico que creía muerto y que fue injustamente encerrado en la prisión de la Bastilla por obra y gracia de la aristocracia, familia Saint-Evremont. Durante 18 años el papel del héroe no está claro. Podría ser Charles Darnay, el joven que renunció a su linaje y se marchó a Inglaterra dejando Francia atrás, o Sidney Carton, un abogado inglés de mala vida y peor reputación que ama a Lucy, pero asume que su posición social le aleja de ella. ¿Qué tenéis en común conmigo? Nos separa un abismo. Quisiera, sin embargo, deciros una cosa. Haré por vos todo lo que sea posible en el mundo, lo mismo que por todos los que améis. Si mi posición fuera otra y me lo permitiera, me sacrificaría con placer por vos y por los vuestros. Recordad bien mis palabras. Otro personaje importante es el señor Defarge, un tipo que conjuga en su persona el dilema moral que el lector tendrá que afrontar. Amará tanto a Defarge por ser quien cuidó al padre de Lucía cuando salió de la Bastilla tras sus años de injusto cautiverio, como lo odiarás por su empeño en dar caza y muerte a Charles Darnay. No lo juzgues severamente. Más allá de estos protagonistas, a mí me gustó el personaje de la taberna, la mujer de Farg, que se pasa el día tejiendo un plan, mientras es la reina y señora de su negocio, lleva la taberna desde el silencio y la templanza. El recuerdo de la rosa en la cabeza cuando entra un policía en la taberna me pareció muy visual. Ya sabemos cómo es Dickens. Siempre mira hacia donde nos apuntan las luces. Se centra en la sombra y esas capas sociales olvidadas, lo que su coetáneo francés Victor Hugo llamó los miserables, y lo que siglos más tarde Bong Joon tituló Parásitos, y Kerouac Subterráneos. En este caso, a través de una novela de personajes con ciertos toques de aventura, Dickens escarba en las raíces de la revuelta social con aciertos. El señor Marqués miraba con indiferencia a los infelices que se inclinaban ante él, así como sus iguales que se habían inclinado ante Monseñor, con la única diferencia que los primeros bajaban la cabeza por humildad y los segundos por ambición. Hay dos partes que me sedujeron especialmente. La primera está al inicio de la novela, el episodio del vino derramado en la puerta de la taberna y cómo lo cierra Dickens con el misil de la sangre de la revolución. La segunda parte es el capítulo Ecos, libro 2. En él se perciben perfectamente las diferencias entre Londres, quietud, y París, revolución. En definitiva, Historia de dos ciudades es la mejor reflexión sobre esa dicotomía entre la revolución colectiva o individual, importante para entender ese momento histórico tan brutal y con las líneas más bellas que pueden abrir un libro. It was the best of time, it was the worst of times. No os lo perdáis, regalaos horas con Dickens. No serán en balde.